Buenos días con todos. Para nosotros, como Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia y el capítulo de artroscopia del mismo, con el apoyo de la SLART, presentar el día de hoy el webinar sobre manejo de las inestabilidades mediales a nivel de la rodilla. Este webinar, para comenzar, ha sido posible gracias al apoyo de PharmaBrand con todos sus productos. Para eso tenemos a la economista Marcela Espinosa, quien va a dar unas palabras para todos. Marcela. Gracias, doctor Mendoza. Buenos días con todos. Buenos días, doctores. Para PharmaBrand siempre es un gusto poder ser partícipe y darles toda la colaboración que ustedes requieren para que puedan continuar y poder realizar también cada una de estas actividades. Sabemos que son tiempos difíciles, sin embargo, PharmaBrand hace todos los esfuerzos posibles como para poder continuar con el apoyo a cada una de estas actividades. Recordarles únicamente de manera breve que estamos a cargo como PharmaBrand de la línea del dolor, nuestras marcas Coxif, Mioril, que es la combinación de tiocolchicócido y ibuprofeno, Diflam, que es la combinación de diclofenaco más tramadol, Cartidol en el tratamiento de artrosis, que es precisamente el tema que van a tratar en este webinar. La combinación de glucosamina con ritina astaxantina, Cartiflex, que es la combinación de glucosamina más meloxicam, nuestro Praxis, que es el único colágeno en el país como colágeno no hidrolizado, y también a nuestras marcas de complejo B, que es Lubid B Forte y Dololubid combinado con diclofenaco. Para finalizar, nuestro meloxicam, que ustedes entiendo que también lo conocen, que es nuestro Artrox en sus 3 presentaciones. Todo este tipo de apoyo y este tipo de actividades es posible con la reciprocidad que estoy segura que ustedes nos pueden brindar en el día a día con cada uno de sus pacientes, siempre por supuesto pensando en el bienestar y en el beneficio de sus pacientes. Les dejo a consideración también nuestras marcas para que por favor tengan presente las mismas y cuando tengan oportunidad puedan brindar su apoyo a cada una de ellas. Les deseo muchos éxitos, cuenten siempre con nuestro apoyo, somos su aliado estratégico. Gracias, doctor Mendoza, por la invitación y la participación en este webinar. Les deseo muchos éxitos y saludos a todos los panelistas también. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Para comenzar, bueno, tenemos hoy día este tema, que es un tema bastante interesante porque históricamente o tradicionalmente las lesiones a nivel del colateral medial de la rodilla se la ha tratado principalmente en forma conservadora. Sin embargo, se sabe que hay muchos estudios en los cuales pequeñas inestabilidades pueden llevar a inestabilidades mayores, principalmente cuando están asociadas a lesiones de otros ligamentos dentro de la rodilla. Para el día de hoy tenemos y contamos con algunos colegas de gran experiencia realmente en el área de la artroscopia y de la rodilla. Primeramente, el doctor Esteban Santos, quien todos lo conocen. El doctor Esteban Santos nos va a hablar sobre el tratamiento conservador de las lesiones del ligamento colateral medial de la rodilla. Esteban Santos es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano, director de la Clínica de Traumatología y Deporte y paz presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia. En segundo lugar, va a estar el doctor Pablo Reyes. El doctor Pablo Reyes va a darnos una charla sobre reparación del ligamento colateral medial de la rodilla. El doctor Reyes es cirujano ortopédico especializado en el Hospital Fernández de Buenos Aires, Argentina. Hizo su fellow en Georgia, Atlanta, y es miembro tanto de ANA como de ICATOS. En tercer lugar, tenemos a la doctora Paula Sarmiento. La doctora Paula Sarmiento es una conocida cirujana de rodilla de Colombia, jefe del Servicio de Ortopedia de la Clínica Nogales, Bogotá, Colombia, actualmente secretaria de la Academia ACART y el Comité Ejecutivo de la SLART. La doctora Paula Sarmiento va a dar una charla sobre reconstrucción y tratamiento quirúrgico
a nivel de las lesiones del ligamento colateral medial y de las estructuras posteromediales de la rodilla. Y posteriormente tenemos a nuestro amigo, el doctor Marcelo Longo, quien nos va a mostrar un caso clínico muy interesante para poderlo discutir entre todos. El doctor Longo es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un título de adiestramiento en cirugía de rodilla y artroscopía articular en todas las articulaciones principales en el Hospital de Urgencias Traumatológicas Dr. José Manuel Ortega Domínguez de México. Antes de comenzar, quería confirmarle a todos los asistentes que, al igual que en otros eventos que hemos tenido, vamos a hacer dos encuestas. Una primera encuesta que va a ser presentada justamente antes de la segunda charla, antes de la charla del doctor Pablo Reyes. Ustedes van a poder contestar inmediatamente en el panel que va a ser presentada la pregunta. La respuesta de esa pregunta van a ser presentadas al final de la charla del doctor Reyes, en la cual él va a dar un aporte y una apreciación de las respuestas. De igual forma, vamos a tener una segunda encuesta antes de la charla de la doctora Paula Sarmiento. Ustedes van a contestar y al final de la charla también vamos a ver las respuestas, a ver el porcentaje y a dar nuestros puntos de vista en relación a esto. Para las preguntas y respuestas, todos pueden, en el chat de la computadora, pueden hacer las preguntas. Esas preguntas van a ser recogidas por los coordinadores de este webinar y al final de las cuatro charlas van a ser expuestas a los panelistas para que ellos puedan dar sus apreciaciones. El que tiene celular, el que está viendo este webinar desde un celular, en la parte superior derecha, tienen una especie de burbuja en la cual ustedes pueden clicar y pueden anotar también la pregunta y sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Doctor Esteban Santos. Buenos días, Bosco. Gracias a ti, a Pablo Cornejo, a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, de las que nos sentimos parte y orgullosos de hacerlo. Un gusto compartir con amigos como Marcelo, Pablo Reyes, muy especialmente Paula Sarmiento, que además de ser una distinguida y muy importante colega, es una persona maravillosa, así es que me siento muy grato y honrado de poder compartir contigo, Paula. Gracias. Si me hacen el favor de darme la pantalla, ingeniero. Ya estamos en su pantalla. Pero yo no veo. Hay que abrir su documento. ¿En cuál es? Perdónenme. Le retiro el rol de presentador y para que usted abra su documento primero, por favor. A ver. Ahí estoy abriendo mi presentación, no sé si la están viendo. Me avisa cuando está abierta para darle el rol de presentador. Ya está abierta. Ok, en este momento le devuelvo el rol. Pongo mostrar mi pantalla. Perfecto, Esteban, ya se ve. Pero yo no la veo. Doctor, presione la tecla Escape, por favor. Ya. Ahí dice la cámara. O donde dice todos. Lo que le indicaba, doctor. Salga de la pantalla completa y vuelva a la pantalla solamente de su PowerPoint. A ver. Dejar de compartir mi pantalla web. No. Ponga Escape para volver al menú. Le puse en la cámara de video, dice ver a todos, ver a quien habla, ver presentador, ocultar cámara web. Doctor, vuelva a Sí. su PowerPoint y muéstrelo como documento sencillo, no en modo presentación. Ya, ahí está. Listo. Le voy a dar el rol de presentador. Ponga a mostrar mi pantalla. Listo. Y ahí ponga modo presentación.
Ahí está. Listo, procede. Listo. Bueno, perdonen la parte tecnológica. Quería recordarles un poquito, los médicos tenemos que tener presente a singulares elementos en la historia nuestra como son Alfred Nobel. Alfred Nobel fue un químico sueco que vivió de 1833 a 1896. Vivió en Rusia, su padre tenía una fábrica de armamentos que quebró. Fue el inventor de la dinamita, con la que se hizo millonario. Esa es la historia real de Alfred Nobel. Pero en 1888 su hermano Ludwig muere en una explosión accidental de dinamita. Al siguiente día de este accidente, el periódico francés se equivoca creyendo que fue Alfred Nobel quien murió y difunde la noticia: el mercader de la muerte ha muerto. Eso hace cambiar su vida. Elabora un testamento canalizando su fortuna a quienes se distinguen en ciencia, paz y literatura. Y no es sino en 1900, 4 años después de su muerte, que se conforma la Fundación Nobel. En 1961 se premia a los primeros ganadores de los premios Nobel. Él no consideraba que se debería premiar a los de economía, eso viene después y ya no fue después de su muerte. Bien. Para mí, a nombre del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Metropolitano, es un honor la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y su capítulo de artroscopía. Vamos a tratar el tema, me ha encargado Bosco, el manejo conservador de la lesión del ligamento colateral interno de la rodilla. Recuerdo al doctor Cugat que en alguna charla últimamente decía: a mí solo me invitan a hablar de medicina regenerativa y lo que yo hago es operar y es lo que más me gusta. En realidad a mí me está pasando algo así. Yo soy cirujano y a todos los cirujanos ortopedistas nos gusta operar, pero es bueno pensar en las otras tipos de posibilidades. Los médicos, los ortopedistas, no debemos olvidarnos de la base biológica, de por qué se producen las lesiones y cómo deben cicatrizar. Entonces, debemos saber que el ligamento colateral interno de la rodilla es el que con más frecuencia se lesiona. Nosotros conocemos las estadísticas y sabemos que más o menos el cruzado anterior, donde hay estadísticas buenas, son alrededor de 200,000 casos en Estados Unidos al año. Es realmente un problema de salud pública. Lo interesante es saber que la lesión del ligamento cruzado anterior, se asocia en un 95% con lesión del ligamento colateral interno. La forma de producción es el mecanismo valgo forzado. Y repito, el cruzado y el ligamento colateral interno se lesiona más que el cruzado anterior. ¿Por qué se habla menos? Quizás porque se opera menos. Hago poquitos conceptos de anatomía, porque todos mis colegas lo van a profundizar ya en la técnica quirúrgica. Tengo que decirles que las fibras se dirigen hacia abajo y adelante. Esto es estructurado en dos planos, un principal y un accesorio. El principal tiene fibras femorotibiales verticales, se descompone en dos láminas, superficial y profunda. Esto tiene mucha importancia ya para la cirugía. Y también un dato importante en el accesorio: las fibras oblicuas van del borde posterior del plano principal y se fijan en el menisco interno. Esta fijación en el menisco interno hace que en las lesiones complejas se afecte el menisco. No podemos entender mucho por qué en un mecanismo de valgo se lesiona el ligamento interno. Por aquí viene la explicación. Entonces, las fibras anteriores del ligamento colateral interno se tensan en flexión. Las fibras posteriores se relajan en flexión. Y la flexión del ligamento colateral interno, en flexión de rodilla, digamos, el ligamento colateral interno se desplaza hacia atrás. La lesión del ligamento colateral interno, ¿cómo las diagnosticamos? Si es estable en extensión y inestable en flexión, estamos hablando de una lesión sola del ligamento colateral interno. Repito, en extensión está estable, en flexión vemos la inestabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en extensión hacemos la maniobra de valgo y se abre la rodilla, existe el bostezo? Eso nos está hablando de una probable lesión del ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior.
Todos tenemos derecho a una diapositiva cansona, pero pienso que este es importante. Diagnóstico diferencial entre un esguince y una rotura del ligamento. En cuanto al trauma, lógicamente en rotura el trauma es mayor. En aumento de volumen hay que tener claro que el ligamento colateral interno es extrasinovial, por lo tanto no va a aumentar el volumen de la rodilla ante su lesión. En rotura sí, si hay hematrosis, si hay otras lesiones acompañadas, y no se va a aumentar si la cápsula está íntegra. En cuanto al dolor, curiosamente el esguince da más dolor que la rotura. En cuanto a la estabilidad del esguince, mantiene la estabilidad, la rotura no. En cuanto a la palpación, esto es un dato interesante, hay un dolor intenso en el epicóndilo. En la rotura hay dolor, hay brecha y hay crepitación, pero es un dolor, como decíamos, mejor tolerado. En cuanto a la movilidad, también es importante saber que en el esguince la limitación a la flexión y a la extensión es mayor. En la ruptura, curiosamente, podemos tener una flexión mucho más normal. En la radiografía del esguince no va a haber bostezo, en la ruptura sí va a haber bostezo. En los esguinces, el criterio inicial, el criterio mayor es conservador el tratamiento, en la ruptura tiende a ser quirúrgico. Complicaciones, la osificación, el Pellegrini, en los esguinces se ve con cierta frecuencia, y en la rotura tenemos la laxitud crónica o la artrofibrosis. En cuanto a la evolución funcional de un esguince, buena, pero es muy frecuente la persistencia de un dolor en el epicóndilo. En cuanto a la rotura, con cirugía bien hecha y a tiempo, normalmente el resultado es bueno. Entonces, ¿qué debemos concretar en cuanto a la lesión del ligamento colateral interno? Que el miembro dominante se lesiona más. Por ser un ligamento acintado, puede con tratamiento conservador, lo que no sucede con los ligamentos cordonales, por ejemplo, el externo, que se retraen y normalmente requieren cirugía. El promedio de baja deportiva, cada que nosotros preguntamos a los colegas, a los que están en el mundo, sobre todo el deporte, siempre dicen alrededor de 3 semanas, pero los estudios nos llevan hacia 6 y 8 semanas lo que debería ser. Lógicamente va a variar de la intensidad de la lesión. De Jure tiene una frase que dice que las lesiones aisladas se ven más frecuentes en el ligamento más débil, como es el ligamento colateral interno, o en el más fuerte, como es el posterior. Lesiones aisladas. Hablemos del diagnóstico. Estamos hablando de una lesión parcial. Una lesión parcial se estima entre el 30 y hasta un 80%. Es muy difícil una lesión parcial delinearla con un estudio radiológico, con una resonancia magnética, con una ecografía. Para el diagnóstico de ruptura parcial, el diagnóstico clínico es básico. Y ese diagnóstico clínico es la experiencia, la expertise del profesional que ve al paciente, porque hay que ver el paciente, su estado anímico, las circunstancias, el momento en el que se le examina, y no creer que el grado de la ruptura parcial nos va a dar un examen radiológico. En el ejemplo, un valgo y una ruptura completa es muy fácil de diagnosticar. En la resonancia magnética, cuando la lesión es muy grande, sí, pero poder decir esta es una lesión parcial de 20%, de 30%, de 50%, es muy difícil. Eso lo da la experiencia y hay que ver y seguir estos pacientes, sobre todo los deportistas, que son los que más se afectan, porque un diagnóstico mal realizado, los tiempos no bien llevados, nos van a llevar a complicaciones como son el dolor posterior. La última lesión que tuvo Messi fue una jugada trivial como la que ustedes están viendo aquí, una jugada que aparentemente no tenía mayor trascendencia. Como es Messi, tuvo una gran trascendencia y se dieron, esto fue antes de la pandemia, fue su última lesión, y todos los colegas ortopedistas del mundo, los más conocidos, nos pusimos a hablar sobre lo que significa una lesión del ligamento colateral interno. Entonces, se ha llegado a la conclusión que este tipo de lesiones, los esfuerzos deben encaminarse a la prevención
y acortar los tiempos de recuperación. Entonces, ¿cómo se clasifica? Como siempre hemos hablado, hay mucho tipo de clasificaciones. Las clasificaciones son buenas cuando nos orientan directamente al criterio de tratamiento. La grado 1 es leve, la rodilla está estable, el dolor una cruz y el bostezo, la apertura de 0 hasta 5 milímetros. El grado 2 está moderado, es estable, 2 cruces de dolor y de 5 a 10 el bostezo. Y el grado 3, que es el grave, está ya inestable, lógicamente tenemos más cuadro clínico y un bostezo mayor de 10 milímetros. Tenemos que tener presente, confundimos muchas veces los términos, qué es una laxitud y qué es una inestabilidad, no son sinónimos. La laxitud en cuanto a los signos significa incompetencia, ligamentosa o cápsula ligamentaria, mientras la inestabilidad es un disconfort, un fenómeno articular. En cuanto a la clínica, la laxitud es objetiva, la inestabilidad es subjetiva. Y en cuanto a la lesión que se produce en la laxitud, ligamento y en ocasiones la cápsula. En cuanto a la inestabilidad, ya pueden darse otros factores que le estén produciendo, como son los ligamentos, los meniscos, el cuerpo libre, un cuerpo libre, inclusive plicas sinoviales, una subluxación rotuliana. Hay mucha información, sí la hay, pero nunca comparada con la que tenemos, por ejemplo, para el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque aquí entra la industria, porque aquí entran los implantes. En el manejo incruento no entran los implantes, entonces lamentablemente debemos aceptar que los trabajos, el auspicio o el interés no van de la misma manera. Pero si uno quiere buscar un sustento clínico y científico de un manejo de las lesiones parciales del ligamento colateral interno, existe mucho. Y con los años y la experiencia uno se va convenciendo de cuáles son los casos en que se debe operar. Tampoco es que todos no se deben operar, pero hay muchos casos, muchísimos casos de las lesiones parciales del ligamento colateral interno que no requieren cirugía. Las que son más graves, y eso lo van a topar los compañeros que a continuación tendrán el uso de la palabra, se las repara, bien sea en el momento de reparar el ligamento cruzado anterior o en gestos accesorios. Hablemos del tratamiento. Los yesos no quise sacar ninguna foto ni diapositiva porque los yesos ya no deben existir. Esas inmovilizaciones rígidas se ve que no tienen ningún fundamento, ninguna mejoría. Los inmovilizadores como estos, que son los más conocidos, los más usados, hay que entender que si se lo deja al paciente inmovilizado unos pocos días, la atrofia muscular es rápida y muy grande. Entonces, si optamos por este tipo de inmovilizadores, hagamos que el paciente haga isotónicos, que recupere el tono muscular, que haga los ejercicios, que eso lo va a ayudar rápidamente. Nosotros preferimos, salvo sea los primeros 2, 3 días, no más de 5 días, un rígido, cambiarnos a un tipo de rodillera que tenga soportes laterales y que permita cierto movimiento, que está comprobado que eso nos va a apoyar y nos va a mejorar la evolución. En cuanto a las etapas ya de rehabilitación, la bicicleta se estima que es el mejor recurso inicialmente. La parte de fortalecimiento muscular es muy importante y la propiocepción con la que se debe trabajar. Yo creo que estos esquemas de trabajo están en la mente de todos. El problema es que cumpliendo todo esto, lamentablemente no siempre se logra. Entonces la FIFA tiene su comisión médica. Hace pocos días escuchábamos una charla de los colegas que están en esto. Y por ejemplo está el FIFA Plus, que son 10 ejercicios, el 11 es juego limpio, donde nos dan qué ejercicios deben hacer para evitar las lesiones de ligamentos, tendones y sobre todo músculos. El porcentaje de éxito o de disminución de las lesiones es muy importante. Pero hay jugadores como por ejemplo, Ronaldo, uno de los, que es un verdadero atleta, es un atleta que se prepara muy bien físicamente,
y con una lesión, un traumatismo como el que estamos viendo, pese a cumplir con todo, sufrió la lesión del ligamento colateral interno. Los futbolistas, los deportistas están muy cerca de eso. Entonces, no hablemos de los deportistas de élite, hablemos de los deportistas de fin de semana, de los pacientes que acuden a nuestra consulta a diario. Estos deportistas han cumplido su etapa de rehabilitación, siempre recalco que estoy hablando de las lesiones parciales, pero nos hablan de un dolor residual en ese punto. Ellos siempre se señalan el ligamento colateral interno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? Por ejemplo, estos kit tapes que se pusieron muy de moda, inclusive fue un snob dentro de los deportistas. Las rodilleras no podemos decirle a una persona que viva con rodillera, más bien es contraproducente, quizás para la etapa aguda y en la recuperación, pero jamás una rodillera podrá reemplazar una falla anatómica de un ligamento. Nosotros practicamos y colocamos los factores de crecimiento en este tipo de lesiones. Cuando el dolor es residual, colocamos factores de crecimiento y en los casos agudos, sobre todo en deportistas de alto nivel, nosotros recomendamos la colocación de factores de crecimiento. Durante estos años, ya empezamos por ahí del 2004, ya son muchos años de estar viendo este tipo de lesiones y las podemos recomendar. Ustedes me dirán lo que se dice siempre, ¿qué evidencia científica existe? Yo les recuerdo lo que pasó con Humberto Suazo, era la estrella del fútbol chileno en el Mundial de Sudáfrica en el 2010, que pocos días antes de iniciarse el Mundial tuvo una lesión muscular y le colocaron factores de crecimiento. Fue el primer caso público y se dio mucha publicidad porque se dijo que se le iba a sacar del campeonato por doping. Entonces, de ahí a esta parte se ha ido regularizando su uso, cómo se permite el uso, digamos, en los deportistas, lógicamente informando de ellos y cuidando de que no usarlo como doping, lógicamente, eso no se da. Entonces, no es esta una charla, ya hemos tenido varias de medicina regenerativa, de terapia celular. Lo único que quiero mostrarles es esta diapositiva donde hay suficiente evidencia científica que el uso del PRP, el plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento, acorta los tiempos de recuperación y la calidad del tejido es mejor. El doctor Cugada, quien hacía alusión hace poco, él decía, a más de que le gusta operar, él dijo que las terapias biológicas requieren mucha investigación. Empezamos por ahí del 2004 y seguimos con esta frase, se necesita más y más estudios. Muy difícil llegar a un consenso porque las técnicas son diferentes, las circunstancias son diferentes, pero tenemos que tener abierta la mente a las terapias biológicas, ayudar a la curación de las lesiones, pues los ortopedistas, aunque es una frase que la repito con frecuencia, tenemos que no olvidarnos que lo que cura son las células, no los metales. Entonces, ahora que estamos en pandemia y no podemos ir a restaurantes, ¿qué podemos llevar a la casa? Que la lesión del ligamento colateral interno es la más frecuente en la rodilla. En la gran mayoría de lesiones grado 1 o 2 son de manejo incruento. Es inconveniente la inmovilización rígida, no se recomienda. Se requiere una recuperación de tono muscular inmediato. El primer ejercicio, la bicicleta y mucho trabajo de propiocepción. Nosotros recomendamos la aplicación de factores de crecimiento y no el uso de corticoides. Estamos convencidos que hay indicaciones quirúrgicas que las vamos a ver ahorita, pero tenemos una gran cantidad de estos casos de todos los días que tenemos que saber que existen otras posibilidades y no dejarlos sin hacer nada porque el paciente se queja de dolor y de disconfort. Nada más una imagen de Quito que a Quito se le decía siempre la ciudad franciscana, perdió esa característica de franciscana y ahora con la cuarentena la hemos vuelto a tener. Así es que a los amigos de fuera, un abrazo desde Quito y mi agradecimiento nuevamente para ti, Bosco, para la sociedad ecuatoriana. Gracias.
Muchísimas gracias, Esteban, por tu excelente charla, como siempre. Muchísimas gracias. Se le recuerda a todos los asistentes que pueden ir haciendo las preguntas en el chat o si están asistiendo por medio del celular, en la parte superior derecha hay una especie de burbuja en la cual ustedes pueden clicar y colocar sus inquietudes y sus preguntas. Muy bien. A continuación hay una encuesta y posteriormente a ella el doctor Pablo Reyes nos va a conversar sobre reparación de las lesiones del ligamento colateral medial. Ya está. En una lesión del ligamento cruzado anterior, más bostezo medial, 3 cruces de 2 semanas de evolución. Usted lo maneja. Cirugía del ligamento cruzado anterior, más inmovilización con férula como tratamiento. Cirugía del cruzado anterior, más internal brace. Inmovilización con férula por 4 semanas y luego cirugía del cruzado anterior, o cirugía del cruzado anterior más valoración del colateral medial transoperatoria, y si continúan ambos, dependiendo si se mantiene la inestabilidad medial, reparación o cirugía del colateral medial. Todos pueden contestar en este momento y esas respuestas van a ser evaluadas al finalizar la charla del doctor Reyes. Ok. Doctor Reyes. Hola. Ingeniero, me da para compartir la pantalla. Bueno, primero, gracias a la sociedad, gracias Bosco por darnos la oportunidad de participar en este webinar, de compartir un poco la experiencia o lo que hacemos en la reparación de lesiones asociadas de ligamento colateral interno. ¿Estamos viéndolo ahí? No, no se ve. ¿Y ahí? No, no se ve, Pablito. Le voy a dar ahorita el rol de presentador, por favor. Ponga a mostrar mi pantalla. Listo, doctor. ¿Estamos? Sí, Pablo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco, después de lo que habló Esteban ya, de la lesión, del manejo conservador de las lesiones de ligamento colateral interno. Hay también un gran sector de estas lesiones que sí requieren tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Ya lo dijo Esteban, ligamento colateral interno es el principal estabilizador estático en el lado medial que provee la resistencia inválido y las fuerzas de rotación. Esta lesión de ligamento colateral interno es la lesión más común en la rodilla y la mayoría de estas lesiones son combinadas. O sea, tienes ligamento colateral interno y el 78% de estas lesiones también comprometen al ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Valgo forzado con la rodilla en flexión. Aquí vemos el estrés típico de los deportistas de élite, donde tienen mucho estrés sobre la cara interna de la rodilla, con frenos, con pivots, que los hace más propensos a este tipo de lesiones. Clasificación, un poco lo dijo ya Esteban. La primera, la clínica, nos habla de una clasificación más subjetiva, lo que creemos que tiene, de cuánto se nos abre, el compartimento interno, y esa misma clasificación se puede traspolar un poco a la resonancia. En base a esto, el doctor Laprat, en un artículo, habló sobre la relación de la apertura interna con la radiografía en valgo forzado, una radiografía que debe ser comparativa y que nosotros tenemos que tratar o de confiar mucho en el técnico que la hace o preferiblemente
o bajar nosotros, o que baje algún fellow o un residente para poder tener una radiografía bien hecha. ¿Qué significa bien hecha? Que tenga el mismo grado de flexión de rodilla, 20 grados de flexión de rodilla, y la misma fuerza de valgo para poder evaluar realmente cuánto es la diferencia de la apertura entre una rodilla y la otra. Y así podemos ver que en este artículo donde habla de la relación del valgo, la Pratt demostró que una diferencia de la apertura de 3.2 milímetros con relación a la rodilla sana ya habla de una lesión completa del ligamento colateral interno, y con solo 3 milímetros de diferencia ya nos daría la indicación o el soporte para una reconstrucción o reparación del ligamento colateral interno. Si eso lo aumentas milímetros, cuando pasas los 8 milímetros, hablas ya no solamente del superficial, sino también del profundo y además del oblicuo. Y cuando hablas de más de 10 o de 12 milímetros, ya tienes lesión asociada seguro del ligamento cruzado anterior. Cuando hablamos de reparación, ahora sí, ¿a quién repararle el ligamento colateral? Es verdad, la mayoría es conservador, ¿verdad? Pero ¿a quiénes operar? Básicamente las lesiones de grado 3, las lesiones completas del ligamento colateral medial. Pero, ¿por qué operarlas? ¿Y por qué operarlas, en mi opinión, rápido? Cuando tienes lesiones asociadas de menisco. El menisco hoy por hoy, todo el mundo pregona y decimos save the meniscus, procuremos la preservación de la articulación, y el menisco no te espera 6 semanas si lo quieres suturar, si tienes una raíz meniscal, si tienes una lesión de rampa, si tienes un asa de balde. Mientras antes, mejor, porque va a tener más chance de cicatrizar. Lo mismo con las lesiones ligamentarias de cruzado. Hay tema controvertido, pero existe el intento en las avulsiones del ligamento cruzado anterior, en las avulsiones femorales, de tratar de reinsertar. Si es que tienes esa chance de reinserción y esperaste 6 semanas, el muñón ya va a estar duro y no va a pegar. Entonces, en estos casos de lesiones asociadas, sí creo que es indispensable, previa la evaluación, repararlo temprano. ¿Ya? ¿En quién más? En pacientes obesos. El paciente obeso, por más que le pongas un brace, el grosor del muslo lo va a transformar en valgo, lo va a hacer que tenga más carga sobre el compartimento interno, y esto va a hacer constante el estrés sobre la zona que tiene que reparar y no va a pegar. Él se va a quedar con una laxitud residual que le va a molestar y va a después necesitar una reparación o con injertos y demás. Y también creo que en deportistas de alta demanda que tienen, así no tengan lesiones asociadas, pero tienen una lesión completa, tal vez es más rápido la reinserción a su actividad y no tienen tanta pérdida de masa muscular. ¿Quién más se opera? Las lesiones de Stener, en donde la pata de ganso queda interpuesta con la parte distal del ligamento colateral interno, y en estos hay que abrirlos y hay que reubicar y poner bien en su sitio la lesión. ¿Qué técnica nos gusta? Y mira que es solamente una técnica. El internal brace, o el uso de un tape y 2 anclas, lo que busca es un concepto de puente, un puenteo de la lesión. Puenteo de la lesión que no es una reparación. La reparación se hace antes de colocar el puente. O sea, uno tiene que tratar de reparar, llevar las estructuras anatómicas a su zona y después colocar este sistema de puente, de estabilizador, de aumentación, de cinturón de seguridad, como lo queramos decir. Lo que nos va a ayudar es que nuestra reparación no tenga tanto estrés y que nuestra reparación tenga más chances de cicatrizar. Nos va a permitir también que le podamos dar movilización precoz a esa rodilla, y al tener movimiento precoz, las fibras de colágeno, las células, se orientan o se alinean en mejor forma y nos da mejores chances de cicatrización. Además, pues obviamente no perder masa muscular cuadricipital, no perder propiocepción, no perder reacción, ayuda al
rápido, a la rápida reinserción deportiva de estos pacientes. En cuanto a la técnica quirúrgica bueno, todas, empieza en la consulta, empieza en la evaluación física, empieza en la evaluación de los exámenes. Y la resonancia magnética es importante para saber cuál de las estructuras mediales es la que está dañada, por dónde abordar esa rodilla, si tenemos que ir a una lesión, digamos, intrasustancia o en el mid-substance o ir a una proximal o una distal, que va a variar nuestra zona de abordaje, nuestra técnica quirúrgica y nuestro sistema de fijación. ¿Qué otra cosa es importante? La técnica quirúrgica requiere conocer bien el punto anatómico donde va o donde se inserta el ligamento colateral interno. Y por eso sí creo que en quirófano necesitamos, en los primeros casos y para estar seguro de dónde estamos, un identificador de imágenes que nos va a dar la zona exacta de inserción del ligamento colateral medial. Como dije antes, primero reparamos el ligamento con lo que querramos. O sea, si está una desinserción, podemos usar anclas, podemos usar grapas o alguna sutura. ¿Qué otra cosa es importante de esta técnica? Pues que usamos incisiones pequeñas, lo que nos da menos daño de tejido y menos adherencia y menos fibrosis. En la técnica, en la parte anatómica, ¿qué tenemos que evitar? ¿Qué hay cerca de la zona que nos puede causar problemas? El nervio y la vena safena. Que si vemos esta imagen, el nervio y la vena están bien por la parte de atrás del colateral. O sea que si nos vamos a la parte anteromedial, disminuimos mucho el riesgo de lesión de estos nervios. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Pues evitar la articulación para no invadirla y la inserción de los isquiotibiales en las lesiones distales para no dejarlos atrapados en nuestra reparación. La Pratt, en un estudio del 2007, mostró un poco con sus dibujos dónde era la inserción de cada una de las cosas que se insertan en este epicóndilo. Que le decíamos antes, siempre van el epicóndilo, pero realmente en ese epicóndilo pues tienes el ligamento patelofemoral medial, tienes el ligamento colateral medial de la parte superficial, tienes un poquito más atrás el oblicuo posterior y un montón de estructuras. Entonces, él nos dio ya la pauta de saber dónde está y me dio que está a 3.2 milímetros proximal y 4.8 milímetros posterior de ese epicóndilo medial. Quedemos en 3 y 5 para hacerlo más sencillo. Y en el momento de la cirugía, esta reglita que nos viene en el kit de patelofemoral medial sirve para poder tener como referencia dónde, ¿verdad? Bueno, aquí no. Bueno, aquí está superpuesta la imagen. Déjame ver si la puedo. No puedo mostrar la otra. Que me hubiese gustado mostrar la de atrás. Minero, ¿sabes cómo lo puedo hacer? Puede salir del modo pantalla completa y puede hacer la edición en vivo. Es que estoy en el iPad, no, nunca me volvió nunca a hablar. Bueno, lo que mostraba esa imagen, que es esa división que tenemos que hacer en quirófano para encontrar el punto del epicóndilo. Y si nosotros dividimos en un perfil de rodilla el cóndilo en cuatro cuadrantes, es fácil tener la referencia de dónde va este punto isométrico ideal para la inserción. Estoy tratando de buscarlo para mostrárselos. Pablo, ¿puedes salir del modo de presentación? Como te queda ahí en la presentación, corres la imagen. Sí, pero es que no tengo idea cómo. Porque ¿qué pasó? ¿Me vieron ahí o no? No, Quitas tu cámara. Quito la cámara.
Ahí estamos. Bueno, Paula, tú por si acaso hablas eso después, para no perder tiempo en esto. Precisamente en mi charla tengo y les muestro cómo ubico esa regla y con el fluoroscopio en esa posición que estás explicando. Perfecto, entonces no perdamos el tiempo en eso de ahí. Pero es importante esa división de los cuadrantes del cóndilo femoral para poder encontrar ese punto isométrico, porque normalmente cuando hacemos internal raise, las incisiones no son tan grandes. O sea, marcamos los landmarks anatómicos con el marcador y luego metemos solamente el drill pin y nos llega al sitio donde nos parece que es el ideal, ¿verdad? Y ahí después la marcación de los landmarks, normalmente la incisión proximal, que es donde más comúnmente se desinsertan, es un poquito más grande y podemos identificar mejor entre la palpación con el dedo y también con fluoroscopio el punto de entrada. Y el distal usualmente para internal brace es una incisión puntiforme porque vamos a ir a la inserción proximal del ligamento colateral superficial, o sea que ese está a 1.2 centímetros de la línea articular. Aquí un poco los pasos de la colocación de este sistema internal brace, que primero pues el pin guía, después pues la broca, el macho, y se coloca un swivel lock con tape en la parte proximal. Ese es el completo. El punto importante en la técnica creo que es medir la isometricidad de este ligamento, y para eso, una vez ya fijo el swivel lock proximal, se coloca la guía en el sitio de inserción distal, que teniendo como referencia la cara posterior de la cresta de la tibia, un poquito adelante, justo por arriba de los isquiotibiales, se coloca el drill pin. Como que se le da una vuelta al fiber tape y se mide la rodilla a ver si es que no está sobreconstreñida, si es que el ligamento pues está bien posicionado, si es que nos va a dar buena estabilidad, y si es que ese es un buen punto, seguimos con los siguientes pasos, que nuevamente broca macho y colocación del swivel lock distal. Pequeño detalle técnico: no sobreconstreñir la rodilla, o sea, acordarnos que este ligamento se tensa a los 30 grados de flexión, o sea, fijarlo a 20 grados y con una hemostática por detrás del tape para no sobreconstreñir la rodilla, porque podemos causar problemas después. Fijación en rotación neutra y con un poquito de varo, pero con el tape no tan tenso. Como discusión, estos internal brace ya han demostrado muy buenos resultados en pie, en tobillo y en hombro. Y eso nos hace pensar de que se le puede traspolar la misma técnica a otras articulaciones, ¿verdad? Lo bueno que tiene esta técnica es que preservamos el ligamento nativo y protegemos nuestra reparación con este internal brace. La mayoría de cirujanos creo que todavía prefieren esperar estas 4 o 6 semanas hasta que cicatrice este ligamento cruzado anterior y luego realizan la plastia del ligamento cruzado. Esto, lo que dije antes, lleva a pérdida de masa muscular y propiocepción. Creo que es innecesario prolongar el tratamiento y puede generar laxitud residual. Con esta técnica, que es relativamente rápida, tiene pocas comorbilidades, poco daño de tejidos blandos, y nos da una estabilidad y la posibilidad de rehabilitación temprana. Lo importante, creo que esta técnica, y tenemos que tenerlo claro, no sirve para un valgo crónico donde solamente queremos ponerle esto. En esto Paula nos va a ayudar y nos va a dar su experiencia con manejo de injertos y demás. Gracias. Gracias, doctor Reyes, por su excelente charla. Por favor, las respuestas de la encuesta. Su apreciación, doctor Reyes, en relación a la respuesta. Y está un poco
Mira que la mayoría dice que tratamiento conservador y si es que le queda en el intraoperatorio o algo, lo repara. O sea que esperan y después reparan. Después la mitad de la gente solamente... No, pues si sumamos el 46, tenés casi 70% de las personas que esperan y 25% de los que operamos rápido. Y es un poco la tendencia del mundo, o sea, porque si tú lees esto, hablan pues de la fibrosis, de que como va a pegar es innecesaria la cirugía, de que es más caro, pero para mí tiene la indicación la cirugía temprana en estos casos en los que ya dije, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Realmente esa ha sido la tendencia tradicional, realmente. A continuación, y antes de la conferencia, de la charla de la doctora Sarmiento, viene a hacer una encuesta en relación a problemas crónicos, a lesiones crónicas, para que todos los asistentes puedan contestar. Por favor, la encuesta. Si la falla de una plástica por ligamento cruzado anterior ha sido por inestabilidad asociada en la parte posteromedial de la rodilla, sin valgo dinámico, ¿ya? Usted realiza reconstrucción del ligamento colateral medial, cirugía de la PRAD, o sea, reconstrucción del colateral medial más reconstrucción del ligamento oblicuo posterior. Solo reconstrucción del ligamento oblicuo posterior. Solo plicatura medial aislada u osteotomía femoral en pacientes valgos. Ya dijimos que eran pacientes con un valgo no dinámico, o sea, no hay un valgo al deambular. Esas son las respuestas para que todos ustedes puedan contestar y posteriormente la doctora pueda darnos su apreciación en relación a las respuestas. Ok, doctora Paula Sarmiento, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana por la invitación. Muchísimas gracias a Pablo, que es uno de mis compañeros en el comité directivo SLAR, y espero que podamos resolver con la charla que voy a dar alguna de las dudas que tengamos sobre el manejo quirúrgico en las lesiones crónicas del ligamento cruzado, perdón, del ligamento colateral medial. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Correcto, doctora. Sí, Paula, estamos viendo. Permítanme, porque yo no la estoy viendo. Lo que le indiqué, presione Escape y comparte desde el inicio. Exacto. Ok, ahora sí. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Sí, Paula. Bueno, entonces, seleccione el icono de PowerPoint abajo. dime. El icono de PowerPoint, selecciónelo abajo en la barra. Ok, Listo. ya todos hablamos de la anatomía, pero quería mostrarle estas imágenes que son del libro de Jorge Chale, del doctor Laprade, que me gustan mucho, porque quiero empezar diciendo que toda la esquina posterior medial es un complejo de estructuras no tan bien definido como cuando hablamos de reconstruir un ligamento cruzado anterior o un cruzado posterior. Si ustedes se dan cuenta, son estructuras que van muy unidas, como cuando hablamos del ligamento anterolateral, que aún la anatomía no se logra identificar muy bien. Aquí tenemos una rodilla derecha con el ligamento colateral medial superficial y este que se dirige hacia atrás y posterior, que sería el oblicuo posterior. Y acá en esta imagen nos recuerdan las dos inserciones que tiene el ligamento colateral medial superficial a nivel de la tibia, una inserción proximal y una inserción distal, y en esta otra su íntima relación con las estructuras de la pata de ganso y cómo a nivel de la tibia pasa por debajo y se inserta muy cercana a ellas. Pablo ya nos habló de la inserción
superficial en esta imagen donde vemos que el ligamento colateral medial superficial tiene una inserción femoral más o menos 3 milímetros proximal y 5 milímetros posterior al epicóndilo medial, con 2 inserciones tibiales, una proximal y una distal. El ligamento colateral medial profundo, que es mucho más corto y que va del menisco femoral en la parte 12 milímetros más o menos distal de la inserción del superficial y se extiende a la tibia de la interlínea articular. Y también el oblicuo posterior, que se dirige hacia atrás, y este está en íntima relación con el tubérculo del gastrocnemio y se dirige hacia la tibia. Si hablamos de biomecánica, el ligamento colateral medial superficial es un restrictor primario en valgo a los 30 grados y en rotación externa y rotación interna. La porción profunda es un estabilizador secundario en valgo y el oblicuo posterior es un estabilizador en valgo a 0 grados y rotaciones. Cuando hablamos que hay una lesión de todo el complejo de la esquina posteromedial, estamos hablando que se hace una sobrecarga en nuestro ligamento cruzado anterior y posterior. Como ya lo dijo Esteban y Pablo, la mayoría de estas lesiones tienen un manejo ortopédico, pero hay unas lesiones grado 3 que no cicatrizan y no se ha identificado por qué en realidad este subgrupo de patologías no cicatriza, pero sé que se produce una inestabilidad crónica, una falla de tratamiento con una inestabilidad residual y probablemente estas lesiones que fallan sean porque no son lesiones aisladas como tal del ligamento colateral medial, sino que también comprometen otras estructuras de la esquina posteromedial y tienen un componente de inestabilidad rotacional. En cuanto al diagnóstico de las lesiones crónicas, tenemos que tener en cuenta al examen físico, como ya lo hemos hablado, la inestabilidad en otros ligamentos, la inestabilidad medio-lateral en valgo a 30 grados, que nos habla de una lesión aislada del colateral medial superficial, o la inestabilidad en valgo a 0 grados, que nos compromete ya el oblicuo posterior. Este es en el consultorio y este es un video ya bajo anestesia, que también es importante tenerlo en cuenta. Mirar la alineación de las extremidades, como lo decía, no es lo mismo si estamos frente a una rodilla o valga, pedir siempre ortoradiografías porque el manejo quirúrgico nos cambiaría y tendríamos que hacer probablemente, sumado a la reconstrucción del colateral medial, una osteotomía femoral desvalguzante. Las radiografías en estrés, que las hablaba también Pablo, que nos habla de la inestabilidad crónica, y este cuadro que también él describió muy bien, que nos da como tal si es una lesión superficial o si se compromete también el oblicuo. Doctora, doctora, disculpe. El audio. Doctora, un momento, por favor, doctora. Se le está yendo la señal de internet a la doctora. No se escucha, Paula. Un momento, doctora, ya corregimos eso. La última aquí dice. Paula, ¿se bloqueó el sonido?
Sí, la doctora tuvo un pequeño problema con su conexión de internet. Se está conectando de nuevo. Disculpen la molestia. Podemos aprovechar para hacer unas preguntas que han mandado al doctor Santos. Esteban, ¿me escuchas? Claro, Pablito, claro, por supuesto. A las órdenes, sí te escucho. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos mandan al chat que es dirigida a usted para que nos diga a qué tiempo decide utilizar el PRP, si es que es enseguida en lesión aguda, cuántas sesiones de PRP usted recomienda en este tipo de pacientes. Perfecto. Hay dos tipos de paciente. El que te llega en crónico es un paciente que tuvo hace 2 meses, 3 meses, hizo fisioterapia, hizo todo lo que dijeron, ha vuelto a jugar y cada que juega tiene dolor ahí, lo que no le deja, no lo deja practicar su deporte bien. Ese es el más frecuente de los casos, inmediatamente lo colocamos. La experiencia nuestra es que sesiones es suficiente, con unos 10 días a 15 días de diferencia. Yo diría que la mayoría con una sola sesión es diferente, es suficiente, perdón, pero dependerá de la evolución. Esos son los casos más frecuentes de como secuela del tipo de lesión del ligamento colateral interno parcial, ¿ok? La otra, el caso de los pacientes agudos, nosotros tenemos que entenderle que el ligamento colateral interno, siendo parte de la rodilla, no es intrasinovial, él es extrasinovial, vive de sangre, hay sangre ahí. Los ligamentos, las estructuras que están dentro de la rodilla. Bien, entonces decía que en casos agudos sí hay sangre, entonces puede solucionarse sin necesidad de los factores de crecimiento. Pero deportistas de élite, deportistas profesionales, gente que necesita recuperarse más rápido, tanto en esguinces de tobillo, en este tipo de lesiones, sí se lo puede usar en algunos casos. Compartir pantalla. Bien, te voy a dejar. Qué pena con ustedes, creo que un problema de internet. No sé hasta dónde escucharon. Hasta... Ponle tal vez tu presentación, Paula, y te decimos hasta dónde oímos. Mejor así. Bien, bien, perfecto. Déjenme y muestro acá. Seleccione el PowerPoint, por favor. Exacto. Bien. Esta parte ya. Sí, todo eso. Adelante. 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 Ahí. Ahí, Paula, por favor. La anterior. Ahí. Perfecto. Entonces estaba hablando del diagnóstico y estaba hablando del manejo quirúrgico. Ya cuando estamos en cirugía, es importante que durante la artroscopia evaluemos las lesiones concomitantes. Si encontramos desinserción meniscal que nos indica de una lesión como tal de los meniscos capsulares, la elevación meniscal y cómo se desplaza la tibia del cóndilo independientemente al menisco. Y acá quería mostrarles que muchas técnicas de reconstrucción desde el 1936 se han descrito, pero aún no tenemos definido un gol estándar para estas lesiones. Y los estudios anatómicos que han sido detallados y que han evaluado las pruebas biomecánicas nos han dicho que los resultados funcionales son positivos en cualquiera de las técnicas que se han descrito. Entonces no tenemos un gol estándar en este momento. Dentro de las reconstrucciones tenemos la reconstrucción anatómica tipo la PRADE, donde hacemos un abordaje medial, abierto, disecamos, y esta era la parte que estaba diciendo Pablo, con la que uno se puede ayudar con la guía que coloca la misma guía de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, ayudado con fluoroscopio para mirar bien el punto de inserción femoral. Y en esta técnica se usan los dos túneles para
superficial y para el pol, y después 6 centímetros por debajo buscamos la inserción distal para hacer el ligamento colateral medial superficial. Pasamos el pin, brocamos y con dos injertos, uno de 12 y otro de 16, el más corto para el pol, lo ponemos en el fémur y después colocamos el de 16 centímetros para el colateral superficial y por debajo de la pata de ganso los traccionamos para después hacer su inserción. Primero el pol con la rodilla en extensión, rotación neutra y leve varo, y después el colateral medial superficial en una flexión de 30 grados, rotación también neutral y leve varo. ¿Qué pasa con esta técnica? Tenemos 4 túneles, 2 femorales, 2 distales, y asociado a eso, si sumamos que tenemos lesiones también que acompañan el ligamento colateral medial, cruzado anterior, cruzado posterior, pues tendríamos muchos túneles en el fémur, debilitaríamos el cóndilo femoral, ahí se han descrito coalición de túneles y necrosis, y hay un artículo de Monjau donde nos aconseja cómo direccionar los túneles, si estamos hablando de colateral medial superficial, en el plano axial una inclinación de 30 grados y en el plano coronal de 30 grados, y si estamos hablando de la inserción del oblicuo posterior, en el plano axial 30 grados y en el plano coronal 0 a 30 grados para evitar coalición. Otra técnica de reconstrucción que es no anatómica, como la técnica tipo Ling, donde se hace un injerto en B y un solo túnel femoral, tratando de coger un 50-50 de la inserción tanto del ligamento colateral medial superficial como del oblicuo posterior, y estos ya a nivel de la tibia tienen una inserción distal diferente. Plicaturas mediales, como este paciente que vemos acá, que operamos en Valledupar hace unos 3 meses con el Mosco, que ustedes lo conocen, nuestro presidente SLAR. Él tiene un trabajo de hace más de 14 años donde está haciendo plicaturas mediales en pacientes con lesiones multiligamentarias. Este paciente tenía una lesión del ligamento cruzado anterior, posterior, una esquina posterolateral y una esquina posteromedial. Y después de que reconstruimos el ligamento cruzado anterior, el posterior, la esquina posterolateral, pasamos a hacer un abordaje medial, que es longitudinal, disecamos hasta encontrar la cápsula y con la ayuda de esta Kelly por el portal anteromedial, lo que hacemos es proteger el menisco para no lesionarlo y hacemos una incisión sobre la cápsula y sobre todo ese complejo de la esquina posteromedial de más o menos unos 4 a 5 centímetros y nos quedan 2 flaps. Y ese flap que queda posterior, miren ustedes cómo avanza, se tracciona y se fija para llevarlo de posterior a anterior y de distal a proximal. Y con la ayuda de un ancla que se pone a 1 centímetro de la línea articular, hacemos una aplicatura, aplicando aproximadamente 1 centímetro ese flap que se levantó. Aquí estamos con el anclaje que tiene precargada 2 agujas con supersutura y se hacen las 2 aplicaturas con las supersuturas. Y el flap superior pasa por encima de este y se completa la sutura y la fijación. En estos aplicaturas mediales, el Mosco ha reportado casos del 92 al 96% de escala funcional y calce muy buena, y ya lleva reportados más de 52 casos en estos últimos 14 años, como les decía. Y este último, técnica quirúrgica, que les voy a mostrar con un caso clínico que preciso me llegó esta semana a control posoperatorio, es un paciente masculino de 33 años, que llegó con un cuadro de 3 meses de trauma en valgo de rodilla derecha al caer de 1 metro de altura, llegó con dolor, edema, sensación de inestabilidad. Al examen físico, unas rodillas neutras, aquí ya llevaba 3 meses de la lesión, con una inestabilidad anterior, un lagma positivo, un cajón anterior positivo y un bostezo a la extensión positivo y aún más
a la flexión de 30 grados de la rodilla. Imágenes, tenemos una resonancia donde ya empezamos a ver la lesión del colateral medial con una contusión en el cóndilo femoral lateral y una lesión del ligamento cruzado anterior con alguna irregularidad del ligamento cruzado posterior. Este paciente lo llevé a cirugía y después de haber hecho la reconstrucción del ligamento cruzado posterior y anterior, y ver la indemnidad ya del posterior que seguramente había cicatrizado las fibras que habíamos alcanzado a ver en la resonancia, hice una reconstrucción percutánea del ligamento colateral medial superficial con un aloinjerto, 2 incisiones muy pequeñas de 1 centímetro, identificando los puntos de inserción femoral y tibial, brocamos túnel femoral y en la tibia, después de haber usado tornillos de interferencia, grapas, creo que el gran problema de hacer la reconstrucción y la fijación es la fijación tibial, y con los anclajes Freeblock me ha ido muy bien porque son anclajes de biotenodesis que me ayudan a ingresar tendón a la tibia, hacemos un brocado, pasamos acá el tendón, acá estamos colocando la fijación tibial y después desde mi abordaje femoral lo que hago es rescatar este injerto ayudado con una Kelly, pasando el injerto completamente, y una vez lo tengo ya en el fémur, una flexión de 30 grados, rodilla neutra y un leve varo fijo, teniendo la tensión traccionada acá en el fémur con un tornillo bio. Este es el paciente que llegó a la consulta esta semana. Si ustedes ven, tiene una muy buena alineación de sus piernas, una marcha. Aquí llevamos 3 meses de posoperatorio, aún tiene atrofia del cuádriceps, con una muy buena propiocepción y estabilidad de su rodilla derecha. Y al examen, una extensión completa con una flexión de 130-140 grados, una esquina posteromedial que es estable, un cajón anterior y una estabilidad antero-posterior que es estable, y unas incisiones que son muy pequeñas para este tipo de técnica quirúrgica. El manejo posoperatorio que le doy a estos pacientes, hago lo que hace la PRA en este momento, que es restricción de la movilidad las 2 primeras semanas y después de 0 a 90 grados a partir de la segunda semana. Movilidad de la rótula desde el primer día es clave porque ellos tienden a hacer artrofibrosis. Ejercicios en bicicleta a partir de la 6ª semana, siempre les dejo un brace articulado alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, y un apoyo que empiezan a hacer también a la 6ª semana. Y para llevar a casa, que les quería dejar, las lesiones agudas del ligamento colateral medial y de la esquina posteromedial pueden causar una inestabilidad medial residual y llegar a ser una lesión crónica. Una posible falla de la reconstrucción de cruzados es la presencia de una inestabilidad medial que no diagnosticamos. No existe como tal una técnica gold estándar en este momento, y el tejido medial tiene un gran potencial de cicatrización, lo que nos permite usarlo como una fuente de reconstrucción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sarmiento, por su excelente charla. Por favor, los resultados de la segunda encuesta. Doctora, su apreciación en relación a los resultados. Bien, la mayoría de la gente escoge una técnica anatómica tipo la PRADE, donde se reconstruye tanto el ligamento colateral medial superficial como el oblicuo posterior, que fue la primera técnica que les mostré. Es una técnica que me gustaba mucho desde el principio, pero tiene un gran inconveniente, y es que tenemos 4 túneles adicionales, 2 en fémur, 2 en tibia,
que si tenemos en cuenta los estudios que se han hecho, podemos evitar la covalescencia, pero preferiría menos túneles a nivel óseo. Y como les decía, no hay una técnica en este momento estándar. Todos los estudios anatómicos y biomecánicos dan como resultados que funcionalmente todos van muy bien. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Marcelo Longo, con el caso clínico. A ver si me dan pantalla, por favor. Doctor Pablo Reyes, una pregunta desde Argentina. El doctor Basigalupo dice, ¿qué experiencia tiene en el Internal Beir en el manejo postoperatorio? No te escuchamos, Pablo. No te escuchamos del audio, Pablo. ¿Estamos ahora? Sí, perfecto. Sí. Un poco lo que decía Paula, o sea, cuidarlos. Yo lo dejo 2 semanas con el brace articulado, pero al principio de 0 a 30 que muevan y vayan aumentando la flexión. Pero si yo confío en la estabilidad que obtuve, los dejo mover y los dejo pisar con muletas, solamente sintiendo el piso, que se empujen con los dedos y que vayan recuperando para que no pierdan la propiocepción y la marcha. Pero básicamente a mover lo más rápido posible, y el brace por cuidar las 2 plásticas, la del cruzado más la del colateral, pero mover. Gracias. Continuamos con el caso entonces, ahora sí. Ok, bien la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, por favor, ponga la pantalla completa. Bueno, muy buenos días todavía, ya tardes. Gracias por la acogida, por la participación de todos ustedes. Les voy a presentar un clínico que consta de un paciente masculino de 25 años de edad, sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. El motivo de consulta: presenta inestabilidad de rodilla derecha, es deportista de fin de semana, un índice de masa corporal de 22, es delgado, un eje mecánico es normal. Refiere que hace 5 días de práctica deportiva jugando fútbol presenta un mecanismo de valgo forzado más rotación externa del pie, lo que le condicionó dolor, una posible hemartosis, limitación funcional e inestabilidad de rodilla. El examen físico presenta un cajón anterior positivo, un Lagman positivo, hipoxia muy dolorosa que no se consigue hacer la maniobra, bostezo medial a 0 grados con 2 cruces y a 30 grados con 3 cruces. Es evidente en este paciente la presencia de una lesión ligamentaria de 2 ligamentos, hablamos del colateral medial y del ligamento cruzado anterior, por lo cual pedimos una resonancia magnética para ver qué otras lesiones tiene. Pues es evidente que presenta la lesión del colateral interno. Hay que recordar que es mucho más frecuente las lesiones a nivel del cóndilo que las distales. Se ve la lesión del ligamento cruzado anterior y se observa una lesión de menisco que es típica en estos pacientes, y una lesión adicional condral. El caso es encaminado más para la lesión del colateral medial y el ligamento cruzado, entonces no vamos a hablar mucho de los ligamentos de la lesión condral, del ligamento de lesión del menisco. Ahora, y yo les pregunto a los panelistas qué es lo que harían, cuál sería su manejo. Si haríamos una plástica del ligamento cruzado anterior más una plástica del ligamento colateral medial en un solo tiempo. Yo les pregunto a los panelistas, a Bosco, a Pablo Reyes, Pablo Cornejo, Esteban Santos y a Paola Andrea. No sé si tengo audio. Doctora Sarmiento. Escuchamos. Bien, pues estamos ante una lesión del ligamento cruzado anterior con un colateral medial que marca 2 cruces. ¿Ese bostezo es en extensión y a 30 grados? Sí, en extensión tiene 2 cruces a 0 grados y en flexión de 30 tiene 3 cruces. O sea, es inestable, evidente.
Entonces, es un manejo quirúrgico. Yo le haría una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y le haría también en este momento una aplicatura medial, una reparación, y con la aplicatura podría ser perfectamente una aumentación. Es un paciente que es agudo, que creo que le iría muy bien. El poder de cicatrización de la esquina posteromedial es muy buena. Okay. Lo dejaría con un brace articulado, controlaría el apoyo a este paciente después de una reconstrucción del ligamento, y por lo que es agudo, no le restringiría tanto el apoyo como cuando tenemos pacientes crónicos, pero sí lo dejaría con un brace articulado por lo menos las primeras 4 semanas, pero que pueda mover. Muy bien. ¿Alguien haría esta plastia de ligamento más su reparación del ligamento colateral medial con o sin refuerzo, con internal brace, autoinjerto o aloinjerto? Pablo Reyes. Preguntar al doctor Santos. Al doctor Santos. Usado que es quirúrgica, ¿pensaría en este paciente algún tipo de tratamiento conservador o alguna de las técnicas conservadoras que usted ha manejado, como el PRP y eso? ¿Hay cabida para este paciente en esa técnica? No. Definitivamente este es un caso quirúrgico. Estoy muy de acuerdo con Paula, hay que hacerle la reconstrucción del ligamento cruzado, la técnica que uno esté familiarizado. Nosotros hacemos el all inside por abordaje interno, la plastia en el, digamos, la técnica más anatómica. Luego de eso, terminado, siempre revisamos la estabilidad que hemos logrado interna. Ahí tenemos las dos opciones, el internal brace o hacer lo que acaba de describir Paula, que se me hace mucho sentido, pero son decisiones que uno toma a ese momento después de realizar la plastia del ligamento. En estos casos, hombre de 25 años, es un deportista de fin de semana, hombre joven, hay que cuidarle, no tenemos la presión del deportista profesional, pero yo estaría completamente de acuerdo, luego cuidarle con un brace articulado durante unas 4 semanas por lo menos. Le daría carga asistida de muletos. Y en cuanto a tu pregunta, Pablo Cornejo, respecto a medicina regenerativa, aquí no es un caso abierto, no tiene para qué hacerse eso. Ya, excelente. ¿Alguien haría tratamiento Pablito Reyes. ¿Alguien haría un tratamiento conservador para el medial? No, ¿verdad? No te escuchamos. Que si alguien haría un tratamiento conservador para el colateral medial. No, yo creo que este caso no te da para conservador. Si es que tienes una lesión asociada, si tienes esa lesión condral, si tienes ese menisco luxado como se ve en la resonancia, tienes que entrar y solucionar intraarticular. Y si tienes que entrar, creo que no puedes esperar esas 4 o 6 semanas para ver si cicatriza. Entonces, si ya entraste, aprovecha y repara el medial y protégelo o con un tape o con un injerto para que tenga una evolución más, como por decirlo, más guiada o más fácil de predecir su recuperación. Pero si no lo fijas, tal vez no es predecible su progreso. Entonces puede quedarte un bostezo residual y te vas a dar contra las paredes por no haberlo reparado. Marcelo, ¿cuánto tiempo lleva desde la lesión? Son 5 días. Una semana. Bueno, tal vez yo no tenía claro el tiempo, sí pensé agudo, pero en 5 días seguramente el tejido de toda la esquina posteromedial va a estar muy friable y va a ser muy difícil hacer una aplicatura o hacer algo de las técnicas que les mostraba. Y en ese caso, lo más seguro es que si lo opero en la siguiente semana, las 2 semanas, le hago su cruzado anterior, y lo que trato es de mirar si logro reparar algo y hacer una aumentación, y esa aumentación podría ser con un internal brace. Sí, pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal para ustedes de reparación de un cruzado con colateral? Yo, 2ª o 3ª semana. Eso está bien. En este momento, como no hay claridad en la literatura de qué tanto
se tenía mucho miedo de hacerlo tan pronto, pero desde que uno sea juicioso en la rehabilitación y les permita a ellos el rango de movilidad, yo creo que evitamos el gran miedo que era la artrofibrosis. Yo creo, sí, yo también prefiero yo en los primeros, perdón, Esteban, siga Esteban. No, Bosco, por favor, termina, sigue. Gracias. Yo también prefiero, dentro de los primeros 10 días, realizar la reconstrucción. Y en este caso creo que en las primeras semanas es donde podemos hacer una reparación real, donde podemos ver los detalles anatómicos, las estructuras anatómicas y poder realmente hacer una reparación. En este caso yo sí haría la reconstrucción más la reparación y actualmente la colocación de un internal brace también como protección de esa reparación. Para mí es muy importante también siempre poder diferenciar entre una lesión del colateral medial y una lesión de la esquina posteromedial, que son tanto anatómica como biomecánicamente diferentes y clínicamente también son diferentes. Pero en este caso específico optaría por eso. Esteban, disculpa. Sí, yo agregaría, estoy de acuerdo básicamente en tus conceptos, agregaría que depende del momento en que le veo al paciente. Los unos casos son aquellos que de la lesión de la cancha van a tu consulta, esos casos normalmente los operamos rápido. Pero el otro es el que fue a la emergencia, le pusieron una férula, una inmovilización, le dieron el tratamiento inflamatorio y te va a ver a ti normalmente después de 10 días. Después de 10 días es mejor esperarse unos 10 días más y que tenga lo que tenga que cicatrizar y la conducta cambia un poquito. Entonces, yo pienso que no debe ser un concepto único, sino la valoración clínica del momento en que se hace para la programación, del momento en que se le ve al paciente. Gracias. Okay. Muchas gracias. Continúe, Marcelo. Ya, en cuanto a injertos para el ligamento cruzado anterior, pues ya sabemos que existen esta variedad y también hablo de injerto. ¿Qué usarían si fuera solamente reparación del colateral medial? ¿Qué tipo de injerto usarían? Si fuera una lesión aislada, como ejemplo. Paola Andrea, ¿qué me cuentas? ¿Cuántos años tiene? 25 años. 22, 25. ¿Perdón? HTH. Te estoy preguntando para el colateral medial. ¿Qué injerto para el colateral medial? Para el cruzado ya sabemos, ¿no es cierto? Pero para el colateral medial, ¿qué le pondrías? ¿El internal brace o si fuera totalmente aislado? Si voy a operar a este paciente a las 2 semanas, yo creo que lo que hago es hacer la reparación y hacerle una aumentación con un internal brace que daría tranquila sin tener que adicionar una reconstrucción o una aumentación. Lleva poco tiempo. Ya, perfecto. Creo mucho en el poder de la de la esquina posteromedial. Lo mismo que Paula, creo que si es un agudo, con reparación y aumentación es suficiente, sin injerto. Pablo Cornejo. Bueno, yo pienso que es necesario, después de la plastia del ligamento, ver qué tan estable queda. Ahí vamos a poder, bajo anestesia y después de tener el pivote central ya puesto, seguramente vamos a tener una idea más clara. Me ha ido muy bien realmente con el internal brace percutáneo, porque pienso que el ligamento colateral interno tiene un poder de cicatrización bueno, y con el internal brace lo que hacemos es reforzar esta plastia, darle, como decía Pablo, la oportunidad de que se recupere más rápido al paciente, que pueda hacer una rehabilitación mejor, y con la seguridad pues, de que vamos a tener una muy buena cicatrización del colateral interno también. Especialmente en deportistas profesionales o gente muy joven, creo que es una excelente alternativa el internal brace en realidad. Doctor Esteban Santos. Entiendo, Marcelo, que la pregunta va encaminada si ya se le opera en agudo. Si se le opera en agudo, claro, yo pienso como primera en un internal brace. Si es en agudo. Si ya no estamos en agudo, pues hay que pensar en reparar todo lo que se tenga que reparar y ahí ya necesitaríamos injerto.
Ya, ¿alguien más quiere decir algo? Voy a continuar. Sigue, por favor. Continúa. Ok, sigo. Entonces, ex del paciente, encontramos, ya hicimos la plastia al ligamento cruzado anterior. En el momento de hacer nuestro abordaje para la cosecha de los isquiotibiales, encontramos hematoma en el sitio de la pata de ganso y podemos divisar un poco el colateral medial, que es muy raro que se rompan desde la parte distal, entre la pata de ganso, lo pudimos ver, entonces ampliamos nuestra herida de toma digerto y la pudimos poner unos puntos. La reparamos y hicimos nuestro ligamento cruzado anterior, como les decía, con isquiotibiales, con el objeto de dejar este remanente de los isquiotibiales. Gracias a Dios en este paciente salió un remanente grande, hicimos unos túneles cortos también para tener un poco más de remanente, y una vez que ya fijamos ya el cruzado anterior y dejando el remanente a la vista, procedemos a hacer la fijación distal en la pata de ganso del ligamento colateral medial que se lo pudo rescatar. Una vez que ya fijamos, pues de manera percutánea, el remanente que tenemos aquí lo hicimos un pequeño orificio, ¿sí? Le pasamos percutáneamente, tiramos para que se tense. Esto está a 0 grados y este está un poco a 20 grados, y tensamos y ajustamos nuestro tornillo. Quedó bastante estable la rodilla, y a mí me gusta mandarles también a hacer un poco de movimiento solo pasivo para no tener artrofibrosis en estos pacientes cuando operamos en agudo. Hay que tener bastante cuidado y sobre todo hay que explicar al paciente de qué es lo que se trata esto y que se puede echar a perder la cirugía si él empieza a pisar o a no usar las muletas. La pregunta que les quería hacer: ¿cómo fijamos los injertos? En los tiempos. ¿Vamos a fijar primero el ligamento cruzado anterior o el colateral medial? Explícanos un poquito para que quede bien claro, Pablo Andrea. Yo fijo el ligamento cruzado anterior primero. Igual Ya. si tuviera una posterolateral o un cruzado posterior, las esquinas las dejo de últimas. En este caso, haría mi reconstrucción del ligamento cruzado anterior, lo fijo y después el colateral medial. Ya. Pablo Reyes. Igual, primero intraarticular y después... Ya. ¿Harían fijación abierta o percutánea? ¿Cuál les doy y les gusta más la abierta, más la percutánea más que la abierta? A mí me gusta más percutáneo, mientras menos tenga que abrir, mientras menos lesión de tejidos blandos, creo que es mejor, si es que se puede. Si no, si toca abrir para reparar, se abre. O sea, todo es, perfecto, digamos, sí, a la carta. O sea, cada paciente se merece lo que necesita, pero no, o sea, prefiero no abrir mucho, pero si es que tengo que abrir, abro. Claro, depende del caso. Depende del caso, sí, perfecto. Sí. Depende del caso. Por ejemplo, las lesiones distales son lesiones generalmente muchas veces con peor pronóstico. Hay el Stener equivalente, la pérdida de domicilio. Entonces, muchas veces necesita obviamente una reparación anatómica y necesita abrir más. Todo depende realmente del caso. Sí, excelente. Hacer al panel. Sí. Cuando yo tengo un paciente donde ya ha pasado unos días y la lesión del ligamento colateral interno es de 3 cruces, es decir, en tensión con un bostezo importante, pecho también de la esquina, prefiero no tomar los isquiotibiales de esa rodilla porque son estabilizadores secundarios, ¿no es cierto? Entonces, tomar esos isquiotibiales de alguna manera también me puede ayudar a empeorar esa. ¿Ustedes prefieren también eso? A veces le explico al paciente, le tomo del otro lado o hago con un injerto de banco cruzado y con un internal base. ¿Qué comentario tienen sobre eso? Quisiera dar una opinión. ¿Me puedo dar una opinión, por favor? Claro. Sí. Ya.
Mira, estamos hablando de una lesión, como describió Marcelo, que en extensión había ya el valgo, entonces eso el bostezo, eso nos daba a entender que la lesión del cruzado era evidente. Eso quiere decir que es una lesión muy grave. Una lesión grave normalmente no está en condiciones de ser operada ese momento, el siguiente día o en 2 días. Si se da el caso en que lo vamos a operar rápido, yo prefiero el internal brace, porque hay un potencial de regeneración ahí, como decía Pablo Reyes, hay un potencial de recuperación de toda la rodilla. Pero si ya ha pasado unos días, como decíamos hace unos momentos, uno ya tiene que pensar en reconstruir todo lo que haga falta. En cuanto al injerto, si bien yo pienso que mi primera opción son los isquiotibiales, y como usamos la técnica All Inside, solo usamos el semitendinoso. Concuerdo con Pablo Cornejo en que si tomamos esos injertos, vamos a agravarle la lesión. Así es que yo pensaría en otro injerto, que puede ser el HTH, o tomarlo de la otra rodilla o algo injertos, dependiendo del paciente. Gracias. Muy bien. ¿Cómo fijamos? Ya habíamos hablado a 30 grados y 0 grados y con un poco de barro no tan agresivo. Eso ya estamos. Ahora, eso es la diferencia de hacer uno abierto y la diferencia del percutáneo. Yo voy mucho más para el percutáneo, siempre así el factor estético también está siempre presente. Les quería enseñar un video de una cirugía en agudo, de un colateral medial, pero no lo encontré, se me escapó, pero encontré como ejemplo uno de un colateral externo que les voy a presentar a continuación. Este es un paciente en agudo, ¿sí? Lo interesante de esto es que podemos ver exactamente cómo se va a armar. Sí, vamos a encontrar bis con bis donde podemos suturar, aprovechando en la actualidad que tenemos las supersuturas y poniendo los puntos simples, no continuos, para evitar, por si acaso se rompa o se afloje un nudo, evitar que se afloje todo. Miren qué tan agudo como sale la hemartrosis de ahí. ¿Sí? Entonces, hay que valorar eso. Miren ese flap ahí, como si nosotros le podemos suturar ese flap con una sutura resistente, yo creo que tenemos muy buenos resultados. Este paciente que lo operamos de esta lesión de la cápsula y de la colateral lateral, pues le fue bastante bien. De estos tengo algunos casos operados en agudo y los resultados son muy buenos. Lo que sí hay que entrar en hincapié es que el paciente tiene que empezar a hacer movimientos pasivos lo más pronto posible para evitar la atrofibrosis. Y eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿qué opción le dan al CPM, a la máquina de movilización pasiva continua en el postoperatorio? ¿Utilizan o no? Yo no utilizo, estaba de moda hace mucho, pero no, prefiero que use un poco de músculo o que vaya al terapista a hacerle un poco de pasivos. Muchas gracias. A mí sí me gusta. Hay algunas preguntas del chat que quisiera que no pasen desapercibidas porque pues la gente que nos acompaña es la razón de ser de esto. Hay una pregunta del doctor Pablo Ramos sobre la técnica de sueros de la aplicatura con Etivon 5 en 2 fascículos anterior y posterior. ¿Qué comentario, si alguien tiene experiencia en eso? Él refiere que con eso no se necesita tornillos, según la experiencia le va bien. Pregunta al panel. Y también pregunta específica al doctor Santos si después de que le pone el PRP les moviliza o enseguida le vuelve a mover. Tal vez empezamos con ¿Alguien tiene experiencia con la técnica de suero? Paula, por favor. No la tengo. Yo tampoco. ¿No? Muy vieja la técnica, el doctor. No sé. Ok. Bueno, yo sí he tenido experiencia y en realidad va muy bien. Lo que pasa es que hay que ver el paciente, hay que dejarle inmovilizado posterior a eso y hay que saber hacer la aplicatura, es decir, no es solo el pasaje, hay que darle extensión y flexión según lo que le va reparando el posterior o el anterior
pero me parece que es una buena alternativa. Siempre existen cosas nuevas que nos dan mayor estabilidad y tal vez sea mejor, como el internal brace, obviamente. Pero pues el costo va de la mano. Esteban, tal vez la pregunta que le hacen sobre el PRP después de colocarlo, ¿les inmoviliza, les mueve? ¿Cuál es su preferencia? Si es un caso agudo, si es un paciente que viene en ese momento, le colocamos los factores de crecimiento, le ponemos una inmovilización los primeros 4 días, normalmente al cuarto, quinto día la citamos, quitamos la inmovilización y le ponemos una rodillera que tenga soportes laterales, pero que le permita la flexión. No se les quita, lógicamente, antiinflamatorio, solamente hielo, un máximo paracetamol. Se les permite caminar esos primeros días con apoyo de muletos, pero repito, a los 4 o 5 días los comenzamos a mover progresivamente y apoyo asistido que lo van dejando paulatinamente. Y el otro caso, cuando son esos pacientes crónicos que ya hicieron toda la rehabilitación y lo que persiste es dolor, les colocamos y no les inmovilizamos, les pedimos que durante 10 días, que son células vivas lo que estamos poniendo, les pedimos que durante esos 10 días solo hagan tonificación, isométricos, no un trabajo fuerte. E inmediatamente después de los 10 días comienzan con un programa de fortalecimiento y de propiocepción muy importante. A los 15 días les valoramos para ver si requieren otra infiltración. Nuestra experiencia es que la mayoría de casos con una sola es suficiente para los casos en donde la queja es por dolor en el epicóndilo. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta para Paula del doctor Carlos Izaza. Sí. Dice que si la aplicatura medial es similar a la de Houston. Bueno, Caturro, es una aplicatura, me imagino que está preguntando a la que empezó a describir el mosco y a la que yo les mostré, que es una aplicatura muy sencilla, podría tener los mismos conceptos de esa, pero como yo les mostraba, simplemente es abrir longitudinalmente unos 3 o 4 centímetros para liberar todo ese flap y poderla traccionar de posterior a anterior y de distal hacia proximal. Y el flap superior, colocarlo encima de ese donde hicimos el anclaje y el anudado y poder ahí sí completar completamente la reinserción. La vía es abordaje longitudinal, pero la aplicatura como tal, el sentido es horizontal, en el sentido en que abrimos la cápsula. Ambas funcionan muy bien. Muchas gracias. ¿Otra pregunta tienes vos, Cotu? Sí, yo quería preguntarle a Paula, Sí. ¿cuándo, en lesiones crónicas, cuándo optas por la aplicatura y cuándo optas por reconstrucciones conocidas como anatómicas? Pues mira, yo reconstrucciones anatómicas dejé de hacer hace como unos 8 años, 10 años, no sé. No, bueno, no tanto, sino unos 8 años. Después pasé a hacer solamente, como les mostraba en el último caso, percutáneas, dependiendo de la inestabilidad. Y ahora último, este año, que empecé a ver cómo le estaba funcionando esta aplicatura, creer más en ese concepto del buen poder de cicatrización que tiene la esquina posteromedial. Y como yo les contaba, él publicó ya un artículo donde tiene más de 50 casos reportados y el 96% con un seguimiento a 20 meses va con una escala funcional y KS muy, muy buena a excelentes. Yo creo que cuando tenemos una inestabilidad crónica y tenemos ese buen flap medial que podemos explicar, nos puede funcionar muy bien. Muchas gracias. A menos que haya una inestabilidad posterolateral muy grosera, haría reconstrucción con injerto multiligamentarias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias, hemos tenido pues una excelente asistencia también. Yo lo que les quería pedir, aparte de agradecerles a todos,
Yo lo que le quería pedir a los que no pusieron en su currículum, que la próxima vez pongan miembros de la SLAR, porque todos somos la SLAR. Ahora ya, Pablito, me extraña que pongan miembro de ISACO. Usted primero es de la SLAR, antes de ser de ISACO, ni de ser de la ANA, ni de nada. Todos somos ahora la SLAR y pues eso debe estar en nosotros y en nuestros currículos. Muchísimas gracias a todos. Bosco, no sé si alguna otra cosa. Pablito. Sí, Pablito. Antes del agradecimiento final, teníamos que presentar, ingeniero, por favor, los eventos que vamos a tener como capítulo de artroscopia en futuro inmediato. Por favor, las imágenes. No, las imágenes de los eventos, por favor. Ok. Eso quería presentarles a todos los asistentes, la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia, el capítulo de artroscopia, con la colaboración también de otros capítulos como capítulo de hombro y codo, capítulo de mano y muñeca. Vamos a organizar el 19 y 20 de junio de este año, vamos a organizar el Artro Meeting virtual. El Artro Meeting, que ya es un curso tradicional nuestro de la Sociedad Ecuatoriana de hace muchos años, en vista de las circunstancias lo vamos a hacer virtualmente. Entonces, en este evento vamos a contar 2 días, el día 19 y 20 de junio, con charlas, vamos a hacer las charlas interactivas, videos y hacerlo mucho más interactivo que solamente charlas. Vamos a tener conferencias de rodilla, tobillo, hombro, muñeca, codo, cadera y vamos a tener también un evento importante, ya que lo que está hablando Pablito Cornejo, de la SLAR también con el tema de tratamiento de lesiones de cartílago. Entonces, para que todos vayan ya reservando sus espacios para poder estar presentes también en este esfuerzo conjunto de la Sociedad Ecuatoriana, todos los capítulos nombrados, con el apoyo también de la Sociedad Latinoamericana de Rodilla, Artroscopia y Traumatología Deportiva. Y el otro evento que quería mostrarles, por favor. Bueno, en conjunto con la Sociedad Argentina de Artroscopia, la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia está organizando también este curso, que es un curso que la Sociedad Argentina lo tiene ya preparado y lo presenta a sus asociados desde hace algún tiempo. Es un curso también online, un curso de artroscopia. Inicialmente se va a hacer obviamente el curso básico de artroscopia. La idea es para todos los asistentes que podamos contar con primero el curso básico, posteriormente, después de 8 meses, hacer el curso intermedio y finalmente el curso avanzado. Inicialmente esto va a ser online y también se van a realizar prácticas y talleres para los ecuatorianos, porque este es un curso adaptado para los ecuatorianos también en diferentes hospitales e instituciones de nuestro país, en las principales ciudades del mismo, ¿no? Entonces, para que todos los que estén interesados puedan comunicarse por medio del correo de la sociedad y los teléfonos de la misma para poder ir haciendo las inscripciones. Ok, muchas gracias. Puedes retirar esas imágenes. Bueno, no sé si Pablito quería decir algo más. Yo también, bueno, agradecerles realmente a todos. Ha sido un excelente evento. Hemos tenido una muy buena participación también. Agradecerle primero a la casa auspiciante, Pharmabrand, que nos ha permitido hacer el mismo. Y agradecerle también a todos los profesores, a la doctora Paula Sarmiento, realmente por su excelente conferencia, a los doctores Esteban Santos, amigo de mucho tiempo, Pablito Reyes, con su excelente conferencia también, al doctor Marcelo Longo también, y a todos los asistentes. Realmente ha sido un gran placer poder presentar y estar en este webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti, Bosco. Gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias, Paula. Hasta luego con todos. Gracias. Muchas gracias.